Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Empezó de manera bastante inocua. Una mañana mi teléfono vibró. Una notificación iluminó la pantalla. Al mirar, esperaba una actualización mundana de alguna aplicación de redes sociales o un recordatorio en mi calendario. Sin embargo, era un mensaje de texto de un número desconocido. Ten cuidado por donde caminas hoy, decía el mensaje. Lo descarté como una broma. El remitente era solo un número al azar y probablemente era un intento de molestarme. Aún así no pude deshacerme de una sensación de inquietud. A medida que avanzaba el día, me encontré enfrentando una serie de pequeños contratiempos. Resbalé en una acera mojada, derramé café en mi camisa y me atrapó un aguacero sin paraguas. Ninguno de estos incidentes fue catastrófico, pero juntos marcaron el tono de un día notablemente desafortunado. A la mañana siguiente, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era aún más inquietante. Hoy alguien tomará algo que valoras. Rodé los ojos, descartándolo como otra coincidencia aleatoria, pero ciertamente, cuando llegué al trabajo, descubrí que mi bolígrafo favorito, un regalo de mi difunta abuela, había desaparecido de mi escritorio. Pregunté alrededor. Revisé en objetos perdidos e incluso me atreví a mirar bajo los escritorios de mis colegas. El bolígrafo no apareció por ningún lado. Al final de la semana el patrón era inconfundible. Cada mensaje parecía presagiar algún pequeño pero irritante contratiempo en mi vida diaria. Los mensajes de texto siempre eran vagos, siempre inquietantes y siempre inquietantemente precisos. Un día era: serás interrumpido cuando estés a punto de hacer una llamada importante. Otro día era: ten cuidado con los consejos inesperados. Comencé a preocuparme. Los mensajes se volvían más frecuentes y sus predicciones más perturbadoras. El remitente nunca se identificaba y el número siempre era el mismo, una cadena anónima de dígitos que parecía no tener origen rastreable. Intenté bloquear el número, pero los mensajes seguían llegando de variaciones diferentes del mismo número. Una noche me senté en la mesa de mi cocina, mirando mi teléfono, esperando el próximo mensaje. Estaba nervioso, incapaz de deshacerme de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, mi teléfono vibró de nuevo. Es hora de una prueba real. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa me hacía saltar. Cada sombra parecía amenazante. Por la mañana estaba exhausto y desaliñado. Me arrastré durante el día, incapaz de concentrarme en nada. No fue hasta el día siguiente que comenzó el verdadero horror. Recibí otro texto que decía: un amigo cercano traicionará tu confianza. Amy y yo habíamos sido inseparables desde la universidad. Habíamos compartido innumerables confidencias y la consideraba una de las pocas personas en las que realmente podía confiar. La idea de una traición de su parte parecía inconcebible, pero no pude ignorar la creciente sensación de pavor. Más tarde ese día, recibí una llamada inesperada de Amy. Quería encontrarse para tomar un café. Mientras nos sentábamos una frente a la otra en su cafetería favorita, ella lucía inusualmente nerviosa. Sus manos temblaban mientras me entregaba un sobre. He estado queriendo decirte algo, dijo, su voz temblorosa. Lo siento mucho, he estado guardando un secreto. Historia 2. El día que me mudé a mi nueva casa se suponía que iba a ser el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Acababa de recibir un ascenso en el trabajo y la casa era mi premio personal. Una encantadora propiedad de un siglo de antigüedad, ubicada en un pintoresco vecindario con calles arboladas y un encanto histórico. Poco sabía yo que esta casa pronto se convertiría de un hogar de ensueño en una pesadilla surrealista. Los primeros signos de problemas aparecieron dentro de las primeras semanas. Comenzó con pequeñas molestias.
un grifo que goteaba incesantemente, una puerta que no cerraba del todo. Los descarté como las peculiaridades que esperarías de una casa de esta edad, pero luego las cosas tomaron un giro hacia lo bizarro. Una mañana me desperté para encontrar un charco en el medio del suelo de mi cocina. No era solo un pequeño charco, era una cantidad alarmante de agua, como si hubiera ocurrido una pequeña inundación durante la noche. Inmediatamente llamé al plomero. Cuando llegó, inspeccionó las tuberías y declaró que estaban en buen estado, atribuyendo la fuga a un sello defectuoso. Lo arregló, pero advirtió que las casas antiguas a menudo tenían problemas ocultos, así que debería estar atento a cualquier otro problema. Asumí que eso sería el final de ello, pero la casa tenía otros planes. Unos días después noté que una de las paredes del salón había desarrollado una gran grieta. No era solo una fisura delgada, era un abismo que parecía ensancharse cada día. Alarmado llamé a un contratista. El contratista, un hombre rudo llamado Bob, llegó con una mirada de escepticismo. Después de una inspección rápida, desestimó mis preocupaciones. Las casas viejas se asientan, dijo con un gesto de la mano. Es desgaste normal, nada de qué preocuparse. No estaba completamente convencido, pero acepté su palabra. Continué con mi vida diaria, tratando de disfrutar de mi nuevo hogar a pesar de la creciente lista de rarezas. Luego, una noche, llegué a casa para encontrar que los muebles de mi sala habían sido reorganizados. El sofá estaba posicionado en la esquina, de espaldas al televisor, y la mesa de café estaba colocada en un ángulo extraño en el centro de la sala. Pensé que tal vez había tenido un lapsus de memoria y había movido las cosas yo mismo, pero mi confusión se convirtió en incomodidad cuando noté que incluso mis libros habían sido reorganizados en los estantes. Pensando que tal vez estaba simplemente cansado o estresado, lo dejé pasar, pero luego las perturbaciones comenzaron a escalar. La noche siguiente encontré la puerta de mi dormitorio entreabierta, a pesar de haberla cerrado con llave antes de salir para el trabajo. Revisé 2 veces la cerradura y me fui a la cama inquieto. A la mañana siguiente, el espejo del baño estaba cubierto de extrañas huellas dactilares borrosas, huellas que definitivamente no eran mías. Traté de convencerme de que era solo polvo y suciedad, pero en el fondo empezaba a sentirme inquieto. Luego llegó el mayor shock. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi vecina. Me dijo que había visto a un hombre con una chaqueta negra rondando mi propiedad. Para cuando llegué a casa, el extraño había desaparecido, pero la luz de mi porche estaba rota y mi gnomo de jardín había sido derribado. Presenté un informe policial, pero sin pruebas. No había mucho que pudieran hacer. La idea de un intruso, combinada con el comportamiento extraño de la casa, era inquietante. A pesar de todo, el contratista insistía en que todo era parte de que la casa se asentara. Historia 3. Era una fresca tarde de otoño cuando decidí excavar el patio trasero. Recientemente me había mudado a la antigua casa victoriana, un lugar extenso y serpenteante con pisos de madera crujientes y un jardín descuidado. La dueña anterior había sido una anciana que vivió allí durante décadas antes de fallecer, y la casa había estado vacía durante 1 año antes de mi llegada. El patio trasero, ahogado en malas hierbas y arbustos sin podar, parecía el proyecto perfecto para distraerme de las interminables cajas que aún estorbaban el interior de la casa. Mientras cavaba en la tierra húmeda, el fresco aroma del suelo llenaba mis fosas nasales. El raspado rítmico de mi pala contra el suelo era un sonido extrañamente tranquilizador. Me perdí en el movimiento repetitivo, imaginando cómo podría verse el patio trasero en unos meses. Césped bien recortado, vibrantes camas de flores y quizás un acogedor patio de piedra para las noches de verano. Mis pensamientos fueron interrumpidos abruptamente cuando la punta de la pala golpeó algo sólido. Movido por la curiosidad, despejé la tierra circundante y desenterré una pequeña caja de madera desgastada por el tiempo. Era sorprendentemente pesada para su tamaño, y la madera estaba teñida de marrón oscuro por años de exposición a la humedad. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y aprensión. Me limpié las manos en los jeans.
Tomé una respiración profunda y abrí la caja con esfuerzo. Dentro, acurrucados en un lecho de periódicos amarillentos y quebradizos, había dos objetos, una camisa manchada de sangre y una fotografía. Tomé la camisa primero, manejándola con delicadeza. La tela era áspera y estaba manchada con lo que parecía indiscutiblemente sangre seca. La camisa era de un azul desvaído, su color casi indiscernible bajo las manchas rojas oscuras. Mi mente corría. ¿Por qué alguien enterraría una camisa ensangrentada en mi patio trasero? Dejé la camisa a un lado, con las manos temblando ligeramente, y tomé la fotografía. Era vieja y ligeramente desgastada en los bordes, pero aún lo suficientemente clara. En ella vi a mí mismo. Bueno, una versión más joven de mí mismo. Estaba sonriendo ampliamente, de pie junto a una persona que no reconocía. El fondo también era desconocido, una habitación oscura y anticuada con cortinas pesadas y muebles ornamentados que parecían pertenecer a una era diferente. Me veía feliz en la foto, mi brazo sobre el hombro del desconocido, pero el escenario me era ajeno. Me senté sobre mis talones mirando fijamente la fotografía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La habitación en la foto no se parecía a ningún lugar en el que hubiera estado, y el desconocido junto a mí era un completo misterio. Volteé la fotografía, esperando alguna pista, tal vez una fecha o una nota, pero no había nada, solo el reverso liso y blanco de la foto. Pasé el resto de la tarde paseando por el patio trasero, tratando de dar sentido a lo que había encontrado. Mi mente recorrió posibilidades, desde lo mundano hasta lo siniestro. ¿Podría ser alguna especie de broma dejada por la dueña anterior? ¿O era algo más perturbador? Esa noche decidí profundizar en la historia de la casa. Revisé periódicos antiguos y registros de propiedad en la biblioteca local. La casa victoriana tenía una larga historia, pero nada fuera de lo ordinario resaltaba. No había informes de violencia o escándalo, solo las habituales noticias de la comunidad y la ocasional mención de la anciana que había vivido allí. Llamé a la sociedad histórica local, esperando que pudieran arrojar algo de luz sobre el pasado de la casa. Una mujer amable llamada señora Whitaker respondió al teléfono. Cuando describí la caja y su contenido, su voz se tornó seria. «Es inusual», dijo pensativa. «No tenemos registros de incidentes como ese, pero es posible que algo significativo haya ocurrido antes del tiempo de la última propietaria. Te sugeriría que hablaras con algunos de los residentes de largo plazo que podrían recordar más sobre la casa». Al día siguiente llamé a las puertas y hablé con algunos vecinos ancianos. Para mi sorpresa, varios de ellos recordaban a los ocupantes anteriores de la casa, pero ninguno tenía conocimiento de una camisa ensangrentada o una fotografía extraña. Un anciano, el señor Thompson, mencionó que la casa había pertenecido alguna vez a una familia con un pasado problemático, pero no tenía muchos detalles. Frustrado pero decidido, decidí investigar más a fondo la fotografía. La llevé a un fotógrafo local que se especializaba en restaurar imágenes antiguas. Después de un examen cuidadoso, el fotógrafo confirmó que la foto era de hecho de principios del siglo XX. No pudo identificar la ubicación ni a las personas, pero mencionó que el estilo de los muebles y la decoración en el fondo era consistente con ese periodo. Unas semanas más tarde, mientras hojeaba diarios antiguos en la biblioteca local, tropecé con una entrada que llamó mi atención. Era un diario de alguien que había vivido en la casa décadas atrás. Las entradas eran mundanas al principio, pero luego había una nota inquietante sobre una habitación secreta en la casa que había sido sellada durante años. Mi corazón se aceleró al leer sobre la misteriosa e inquietante historia de la habitación. Ese fin de semana, decidí buscar esta habitación secreta. Después de horas inspeccionando cada rincón y grieta de la casa, finalmente descubrí una puerta oculta detrás de una estantería en el sótano. La puerta rechinó al abrirse, revelando una pequeña habitación polvorienta llena de muebles viejos cubiertos con sábanas y cajas de pertenencias olvidadas. Entre las cajas encontré más fotografías y documentos. Eran de la misma época que la fotografía que había descubierto. Las piezas comenzaron a encajar. Una foto de una fiesta, una entrada de diario mencionando a un extraño,
y documentos que indicaban que un ocupante anterior había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. El descubrimiento me dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era el extraño en la fotografía? ¿Por qué había una camisa ensangrentada enterrada en mi patio trasero? ¿Qué había ocurrido en esa habitación secreta? A medida que unía las pistas, quedaba claro que la casa tenía un pasado oscuro y misterioso, uno que apenas había comenzado a descubrir. La camisa ensangrentada y la fotografía eran restos de una historia que había estado enterrada durante mucho tiempo, esperando que alguien descubriera la verdad. Y ahora, esa historia estaba inexorablemente entrelazada con la mía. Historia 4. Todo comenzó con una nota. Recuerdo bien ese día. Las hojas caían rodando por la acera mientras volvía a casa del trabajo, exhausto pero esperando una tarde tranquila. Noté un pequeño sobre deslizado bajo mi puerta. No tenía dirección de retorno, solo mi nombre escrito en una elegante caligrafía. Lo recogí, curioso y algo halagado por el correo inesperado. Al desplegar la nota vi que era de un lector de mi blog, alguien que parecía realmente apreciar mi trabajo. La carta era un cálido y entusiasta cumplido, elogiando mi reciente publicación sobre las complejidades de las relaciones modernas. Era reflexiva y bien escrita, pero había un ligero tono que me hizo sentir incómodo. Aún así, deseché la sensación y continué con mi tarde, atribuyéndolo a mi imaginación activa. Después de todo, tenía un seguimiento decente y no era inusual que los lectores se comunicaran. Una semana después llegó otra nota. Esta era más detallada, discutiendo aspectos específicos de mi rutina diaria. Mencionaba que el escritor había notado que me gustaba caminar a la cafetería los miércoles, que siempre pedía un capuchino y que mi lugar favorito era junto a la ventana. La carta terminaba con el deseo de encontrarse conmigo algún día. Me sentí inquieto, pero me dije a mí mismo que probablemente era solo un fanático demasiado entusiasta. Los días se convirtieron en semanas y la frecuencia de las cartas aumentó. Cada nota se volvía más personal e invasiva. El escritor describía el diseño de mi apartamento con una precisión inquietante. Sabían sobre las fotos que tenía en las paredes, los libros en mis estantes, incluso la planta junto a la ventana que había estado luchando por mantener viva. Al principio pensé que podría ser una broma o alguien intentando irritarme, pero las observaciones detalladas comenzaron a hacerme sentir incómodo. El punto de inflexión llegó cuando las cartas comenzaron a referirse a mis amigos y familiares. Detallaban conversaciones que había tenido con mi mejor amiga, María, sobre su reciente mudanza, y mencionaban una llamada telefónica con mi madre sobre mi próximo cumpleaños. ¿Cómo podría esta persona conocer detalles tan íntimos? Mi ansiedad aumentó con cada día que pasaba. Decidí compartir mis preocupaciones con mi amiga Julia, quien trabajaba en la aplicación de la ley. Ella fue comprensiva y sugirió que guardara todas las cartas e intentara rastrear cualquier patrón. Hice lo que me aconsejó, compilando una carpeta con cada correspondencia. La última carta que recibí tenía un tono escalofriante, con un mensaje de que debería tener cuidado con dónde iba y con quién hablaba. El consejo de Julia fue tomar precauciones. Comencé a alterar mis rutinas, evitando la cafetería y optando por rutas diferentes a casa. Dejé de publicar sobre mis actividades diarias en las redes sociales, pero las cartas continuaron llegando siempre a mi apartamento. Era como si el escritor estuviera observando, esperando una oportunidad para infiltrarse aún más en mi vida. Luego llegó el día en que encontré una carta en mi puerta. No era como las otras. Esta era un mapa detallado con mi apartamento marcado y varios otros lugares destacados, lugares que frecuentaba, incluida la tienda de comestibles y el gimnasio. Un mensaje escrito en el mapa decía: «Estoy más cerca de lo que crees». Estaba aterrorizado. Confié nuevamente en Julia, quien me aconsejó presentar un informe policial. La policía tomó el asunto en serio, pero sin evidencia concreta. Había poco que pudieran hacer más allá de aumentar las patrullas en el área. Me dijeron que permaneciera vigilante y continuara documentando todo. A medida que las semanas se arrastraban, las cartas se volvían esporádicas, pero su contenido seguía siendo perturbador.
Incluían más referencias a mi vida personal junto con mensajes crípticos que sugerían que el escritor conocía mis miedos e inseguridades más profundos. La intrusión en mi privacidad se sentía asfixiante. Una tarde, mientras estaba sentado en mi sala de estar, noté algo extraño a través de la ventana. Una figura no familiar que se demoraba afuera. Mi corazón se aceleró mientras marcaba el 911. La figura desapareció antes de que llegara la policía y, aunque realizaron una búsqueda exhaustiva, no encontraron rastro de nadie sospechoso. Al día siguiente, recibí una carta final. Esta era diferente. Era una fotografía mía tomada desde la distancia mientras estaba sentado en mi escritorio trabajando en mi blog. La nota adjunta decía: "Siempre estoy observando, no lo olvides". La carta final fue el punto de ruptura. Decidí mudarme, incapaz de manejar el miedo constante y la invasión de mi privacidad por más tiempo. Empaqué mis pertenencias y encontré un nuevo lugar en un barrio diferente, esperando comenzar de nuevo. Mientras me instalaba en mi nuevo apartamento, no podía sacudirme la sensación de ser observado. La experiencia me había dejado al borde, pero la distancia de mi residencia anterior proporcionó algo de alivio. Las cartas dejaron de llegar después de mi mudanza y, aunque esperaba que lo peor hubiera quedado atrás, el recuerdo de esas notas inquietantes perduraba. Un recordatorio de cómo la vulnerabilidad puede ser explotada por aquellos que se esconden en las sombras. Continué mi blog, pero con mayor cautela. La experiencia me había cambiado. Era más consciente, más precavido y para siempre consciente de la fina línea entre el compromiso público y la seguridad personal. Las cartas fueron un capítulo inquietante en mi vida, pero también me enseñaron la importancia de proteger mi privacidad y la fuerza que se encuentra al pedir ayuda. Historia 5. Cuando mi vecino Greg Thompson desapareció sin dejar rastro, provocó conmoción en nuestro tranquilo vecindario suburbano. Greg era un hombre reservado, un enigma envuelto en una chaqueta de tweed y un ceño permanente. Había vivido al lado de mi casa durante más de una década y en ese tiempo intercambiamos amabilidades, pero poco más. El misterio de su desaparición me carcomía, lo que me impulsó a investigar. La casa de Greg siempre había parecido un poco extraña. Estaba bien mantenida, pero raramente tenía luces encendidas por la noche o coches en el camino de entrada. El día que desapareció, noté un extraño frío en el aire, como si la casa hubiera sido drenada de calor. Me enteré por la policía de que nadie lo había visto salir. No había señales de entrada forzada ni lucha. Era como si simplemente se hubiera esfumado en el aire. Comencé mi investigación con su hogar. La puerta delantera estaba sin llave, lo cual me pareció extraño considerando la naturaleza usualmente cautelosa de Greg. Dentro, todo estaba meticulosamente organizado. Libros alineados perfectamente, muebles sin polvo y ninguna señal de una partida apresurada. Sin embargo, algo sobre el vacío se sentía inquietante. En el estudio de Greg encontré un viejo diario escondido en un cajón. El diario estaba lleno de notas crípticas y pensamientos a medio completar, pero una entrada se destacó. Estaba fechada justo una semana antes de su desaparición y contenía solo 2 frases. Sé lo que él está ocultando. La verdad debe salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Sentí un escalofrío al leerlo. ¿A quién se refería? ¿Qué verdad estaba tratando de revelar? No podía sacudirme la sensación de que Greg había estado ocultando algo siniestro y que de alguna manera estaba conectado conmigo. A medida que pasaban los días, mi investigación me llevaba más profundamente a su vida. Encontré fotografías antiguas que mostraban a Greg con varias personas, algunas de las cuales reconocí del vecindario y otras que nunca había visto antes. Una fotografía era particularmente perturbadora. Greg estaba de pie junto a un hombre que no conocía, ambos con expresiones solemnes. Sus ojos parecían perforarme. Decidí visitar a las personas en las fotografías, esperando descubrir más sobre la vida de Greg. Las primeras visitas fueron infructuosas. Nadie parecía saber mucho sobre él. No fue hasta que hablé con un historiador local que obtuve una pista.
El historiador mencionó que Greg había estado involucrado en un grupo comunitario secreto conocido por sus creencias no convencionales. Armado con esta nueva información, indagué en la historia de este grupo y descubrí que habían estado involucrados en una serie de actividades controvertidas y secretas. Tenían una reputación por operar en las sombras y sus miembros eran conocidos por ser intensamente privados. Esto me hizo preguntarme si Greg había estado enredado en algo peligroso y si su desaparición estaba vinculada a ello. Regresé a la casa de Greg más decidido que nunca a encontrar respuestas. Al continuar revisando sus pertenencias, encontré un compartimento oculto detrás de una estantería. Dentro había una colección de documentos que incluía un conjunto de extraños planos y un mapa con ubicaciones marcadas en rojo. Una ubicación estaba circulada en negrita, mi propia dirección. Un sudor frío me cubrió la frente al darme cuenta de las implicaciones. Greg había estado estudiando mi vida. ¿Por qué? ¿Qué estaba tratando de descubrir? Siempre había llevado una vida relativamente discreta. ¿Por qué le interesaría a él? Mis noches se volvieron inquietas después de ese descubrimiento. Me atormentaban sueños de ser perseguido por mi casa por un perseguidor invisible. Me despertaba empapado en sudor frío, el corazón latiendo con fuerza. Cada mañana encontraba señales de que alguien había estado dentro de mi casa durante la noche. Muebles ligeramente desplazados, objetos movidos y el ocasional ruido extraño proveniente de las paredes. Nunca pude atrapar a nadie y nadie más parecía notar nada inusual. Motivado por el miedo y la desesperación, instalé cámaras en toda mi casa. Esperaba que proporcionaran alguna pista sobre lo que estaba sucediendo mientras dormía. Cada mañana revisaba las grabaciones con una mezcla de temor y esperanza, pero las grabaciones siempre estaban vacías, como si alguien hubiera descubierto una manera de evadir las cámaras o borrar las grabaciones. La sensación de paranoia se volvió abrumadora. Comencé a revisar doblemente las cerraduras, a instalar medidas de seguridad adicionales e incluso a cuestionar mi propia cordura. La línea entre la realidad y las pesadillas parecía difuminarse. ¿Era la desaparición de Greg de alguna manera un preludio a mi propio destino? Una noche después de otra pesadilla de ser perseguido, me desperté para encontrar algo nuevo. Una sola nota deslizada bajo la puerta de mi dormitorio. La nota estaba escrita en una caligrafía que no era de Greg. Decía: «Te estás acercando demasiado. Deja de buscar o serás el siguiente». Miré la nota con terror. ¿Quién era esta persona? ¿Estaba conectada con la desaparición de Greg o con el grupo siniestro con el que estaba involucrado? No podía detenerme ahora, sin embargo. Tenía que conocer la verdad, sin importar el costo. Los días se convirtieron en semanas y la investigación continuó. Empecé a entender que lo que Greg había descubierto era mucho más peligroso y complejo de lo que había imaginado. Las líneas entre el mundo real y mis pesadillas continuaban difuminándose, y solo podía esperar que mi búsqueda de respuestas no me llevara a un destino similar al de Greg. La verdad estaba ahí fuera, en algún lugar, escondida en las sombras de mi propia vida. A medida que continuaba excavando, me daba cuenta de que el verdadero horror podría ser descubrir las profundidades de la oscuridad que yacía justo debajo de la superficie de mi propia existencia.